compañeros, compañeros, vamos a dar inicio con la actividad sindical por parte del CETIEMS. En este evento fue trabajado por la Secretaría de Salud, Trabajo y Previsión Social, que está a mi cargo, me llamo Rubén San Pablo, y el secretario de Cultura, que también viene en camino. Vamos a tener una plática que se llama, denominada Marx y las crisis económicas. Marx tenía razón, en la cual el ponente va a ser Juan Ortiz. El maestro es del plantel Iztacalco, Felipe Carrillo Puerto, da en parte la materia de física, es egresado de la UNAM y tiene un amplio conocimiento sobre el tema de Marx, ¿no? Va a ser una plática muy interesante en el sentido de resumir de alguna forma algo que es la obra de Marx, de los 7 libros. Ahorita va a tratar él a su estilo, y también generar la charla, preguntas de esta plática, y también relacionarla con el GEMS, ¿no? Lo que está pasando actualmente con las cuestiones. El tema también agradezco la colaboración de Juan por el recinto. Bueno, la idea es salirnos también de planteles, salirnos de este contexto que estamos luego de que todas las actividades son en planteles, obviamente, auditorios, y ya buscar otros recintos especiales, ¿no? Por parte de la Secretaría de Salud, yo les puedo decir que, bueno, estamos avanzando. Ahorita hicimos una campaña de vacunación, esperando que se estén vacunando todos los planteles, dejando precedentes, y ahorita viene otra cuestión que es la de los seguros de autos. Es un comercial, ya se negoció esa parte, y vamos en la próxima semana les voy a dar información a todos. Está muy interesante porque vamos a entrar por flotillas, y yo lo voy a anunciar porque es una cláusula que estaba en papel, y ahora ya la destrabamos, ¿no? Ese era el anuncio que iba a decir, porque sí es importante que ya vayan saliendo lo de los seguros de autos. Y bueno, en la plática vamos a dar inicio con la plática de Juan Ortiz, y después vamos a tener un espectáculo con Orión Bell, un guitarrista también de conservatorio, ella viene en camino, y entonces, bueno, así va a ser el asunto, ¿no? Sin más, le damos un fuerte y caluroso aplauso a Juan. Buenos días, ¿se me oye? ¿Sí se oye? Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, para quien vaya a ver en diferido la plática. Y bueno, pues sí, vamos a empezar a tratar. Son 4 volúmenes, ¿no? Realmente las teorías de las plusvalías es el 4º volumen, lo edita Kautsky, y después Riazanov, después de la Revolución de Octubre, tiene la oportunidad de encontrarse con las teorías de las plusvalías, que se añaden 3 libros. Entonces son 3 del primer tomo, 2 del segundo, 3 del tercero y otros 3 del cuarto, ¿no? Marx fallece, solamente en vida de Marx se publica el primer libro. Los demás se encargan, los otros 2, el 2 y el 3, se encarga Federico Engels de compilar. Y en la parte del último libro, en el 7º libro, o sea, en el volumen 3, se trata ese libro sobre capital financiero. Entonces, está interesante ese libro. Y ese libro, muchas cosas quedan ahí medio incompletas. Federico Engels no las quiso completar a propósito, porque sentía él que usurpaba un poco el trabajo de su gran camarada y amigo, es que no la usurpó y lo dejó como estaba, ¿no? Bueno, ahí está la cosa, ¿no? Después bueno, de hecho, ya empecé así, pero hoy es un día fantástico para la historia de la humanidad. No porque voy a presentar yo, ¿verdad? Sino porque sino porque hoy se celebra la Revolución de Octubre. Hay 2 calendarios, ustedes saben que está en un calendario es el 25 de octubre, en el otro calendario 7 de noviembre. Entonces el día de hoy se festeja la toma del poder por parte de los bolcheviques, pero esto no nos reúne hoy, ¿no?
a cargo de Lenin y Trotsky, ¿no? Estamos en su casa y una forma de festejarle al viejo, Ted Grant le decía a León Trotsky el viejo. El ruso en promedio antes de la Revolución de Octubre vivía 40 años más o menos. León Trotsky llegó a los 60, o sea, era demasiado para la época. Y ya, ¿no? Entonces, pues dicho lo anterior, empezamos a lo que nos trajo hoy. Esperemos hasta donde el tiempo nos lo permita, ¿no? Porque, pues bueno, la idea era proyectarlo con pizarra electrónica, no se pudo, pero miren, hay un pizarroncito aquí a todo dar, y ya con esto, pues la vamos a librar. Antes que nada, el capitalismo, queremos decir que es un sistema, bueno, incluso así lo definimos como el sistema en el que se producen mercancías y sobre todo plusvalías. Entonces, antes que cualquier otra cosa, para que se entienda todo lo demás, tengo que entender qué es una plusvalía. En los otros sistemas de producción, por ejemplo, en el esclavismo, se robaba a la persona en sí misma, y la persona es la que tenía que trabajar, y el fruto de su trabajo es la que nos, también era, se la quedaba el esclavista. Él es la clase dominante. La clase dominante es la que se queda con las riquezas de la sociedad. Y ahora las riquezas de la sociedad son producidas a través de plusvalías. Bueno, vamos a pasar a explicar eso. Bueno, ya. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, voy a echar esto un poco más para atrás. No me voy a caer, ¿no? Bueno, me imagino que ahí se va a ver. Y aquí me quedo. Vamos a ver la cosa. Bueno. Bien. Gracias. Sale, vamos a ver. Vamos a pensar que vamos a iluminar una jornada laboral. Sale. Ahí está la jornada laboral, ¿no? Empiezas en un tiempo igual a 0, no sé, y terminas en un tiempo igual a lo que ustedes gusten, ¿no? 12 horas, 8 horas, no sé, le voy a poner T mayúscula, ¿no? No sé cuánto tiempo vaya a producir, ¿no? Durante este tiempo, el obrero produce riquezas, ¿no? Durante todo este tiempo. Pero parte de las riquezas, ahorita parte de las riquezas quedan producidas ahora en valor, ¿no? No voy a dar una discusión sobre lo que es el valor aún, pero vamos a pensar que durante ese tiempo el trabajador llega a un tiempo T asterisco. En ese tiempo T asterisco, produce el trabajador su salario, produce riquezas. Esa es la característica de la clase obrera. La clase obrera es la única creadora de riquezas. Las máquinas no generan riquezas. La inteligencia artificial no genera riquezas, ¿no? Lo único que pasa es que transmuta las riquezas. El desgaste de la máquina se termina convirtiendo en el nuevo valor de las nuevas mercancías, ¿no? Pero no hacen más que quitarle valor. Las máquinas se quitan a sí mismas valor y se lo dan a la mercancía. Es decir, no hay nada nuevo, solamente se transforma de una máquina a las mercancías. Por eso después de un rato hay que renovarlas, ¿no? Entonces, hasta allí, vamos, creo que todos bien. Entonces, ahí no hay ningún valor nuevo creado, digamos. Aquí no hay ningún valor nuevo creado, ¿no? A lo largo de toda la jornada laboral genera un valor, digamos, B mayúscula. Lo voy a poner así, ¿no? No sé, depende, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre en este tiempo T asterisco? En este tiempo T asterisco se generan los valores suficientes para que el trabajador genere su salario. Hasta aquí se generó su salario, aquí. De aquí en adelante, el obrero estuvo obligado a trabajar. Este tiempo
se llama plus tiempo. Es decir, durante ese tiempo tú trabajaste, en el tiempo T asterisco tú trabajaste. Vamos, aquí en el tiempo T asterisco tú estuviste trabajando. En ese tiempo generaste los valores necesarios para crear tu salario, ¿no? Lo demás lo tuviste que trabajar porque es una condición en el capitalismo. Si tú no trabajas esto, no tienes derecho a esto. ¿Sale? Entonces, esa es una condición del capitalismo. En el capitalismo es un sistema de explotación distintos a los demás, porque aquí tienes que trabajarlo por obligación para obtener ¿no? Acuérdense, se llama plus tiempo. Durante este tiempo generaste valores suficientes para crear tu salario. Tu salario es lo que dices, normalmente es lo que le llamas tú la canasta básica. Esto es la canasta básica, digamos. Esto aquí lo que generaste fue tu canasta básica. Y de aquí en adelante, los valores que tú creaste en ese tiempo extra que te obligaron a trabajar, se llama plusvalía. Le llaman P o delta B. Marx, ¿por qué le pone delta B? Porque el obrero es el único generador de mercancías. Entonces, ¿eso qué significa? El único generador de valores. En un trabajo, como lo que hubiera llamado en el volumen 3, que Carlos Marx, en un trabajo productivo, es distinto de cero. Entonces, todos los primeros 3 volúmenes son trabajos productivos. Entonces, vamos a considerar que delta B o P, la plusvalía, es distinta de cero. ¿Sale? O sea que generaste valores. Bueno, ¿cuánto vale este T'? T asterisco, perdón. Ese T asterisco en México suele ser de media hora, son 30 minutos en México. México es la segunda clase obrera más laboriosa de todo el planeta, tengo entendido. Y la primera clase obrera más laboriosa es la turca, tengo entendido. Entonces, pues ya se imaginarán cómo está. Media hora ustedes trabajaron en el IEMS y luego lo demás, igual que en todos lados. Eso es un estudio de la Facultad de Economía. Lo dio, yo lo sé porque lo dio Jonathan Romero, lo dio un economista que da luego sus pláticas. A veces yo me adhiero a esas pláticas, a las que da Jonathan en Twitter, ¿no? Entonces, él dio ese dato, dice, son media hora, lo que en México tiene que trabajar el obrero en general son media hora, lo demás es plus trabajo. Por eso es una degeneración que se esté trabajando, por ejemplo, 12 horas, ¿no? Y que no se haya una jornada laboral menor a las 12 horas, ¿no? Entonces, pues está triste, es gacho, entonces ya, ¿no? Ya que les puedo decir, mejor así lo dejamos porque si no uno empieza a decir palabras poco académicas, entonces dejémoslo ahí. Bueno, ahora, hay otra cantidad interesante que vamos a estudiar ahora. Le vamos a llamar qué tanto queda explotado alguien. Vamos a definir o vamos a ver una forma de ver qué tan explotada está una persona o una clase, la clase trabajadora. Bueno, vamos a definir la siguiente cantidad. Esta cantidad se va a llamar tasa de plusvalía o tasa de explotación. P', la llama Marx, es la plusvalía entre el salario. O delta B, acuérdense que es otra notación, delta B entre B. ¿Por qué? A ver, voy a hacer una anotación antes aquí. Las máquinas, les decía, en la inteligencia artificial, en general, no generan valores, ninguna de esas, ¿no? Solo transmutan el valor de una mercancía a otro tipo de mercancía, ¿sí? Hasta ahí no queda ninguna bronca. ¿Qué significa? Que cuando un capitalista gasta en salarios, ¿no? En salarios, y también gasta en máquina. Los salarios de máquina o de consumibles, es decir, de capital que se mueve o capital fijo, eso lo explica Marx en el volumen 2, ¿no? Le vamos a llamar C, ¿vale?
Capital fijo es como, por ejemplo, lo que no cambia tan fácilmente, como por ejemplo ustedes tienen son taqueros, entonces tienen el trompo, la máquina del trompo, pues esa tarda mucho en cambiar, no cambia tan fácil, ese es capital fijo, dentro del capital constante. A ver, buena idea, vamos a intentarlo. Gracias, maestros, buenas tardes, buenos días. Gracias. Entonces ahí está. ¿Está bien? Ahí está, gracias. Bueno, entonces es capital fijo más capital como móvil. Entonces este capital como móvil es el carbón, la carne, y ese es el que imprime la mayor parte del valor de la mercancía, ¿ok? Ese tipo, el carbón, por eso, en cuanto suben las gasolinas, sube de precio todo, porque para todo necesitas las gasolinas, y es la que más imprime valor sobre todas las mercancías, ese capital que cambia más rápido, ¿no? El capital, el otro no. Entonces, todo ese capital, por ejemplo, en el taquero, el carbón, la carne, el anafre, el pagar la renta, etc. Todo eso es capital constante, SC, ¿no? Pero nada de eso genera valores. Entonces, este delta C es cero, no cambia. Por eso no se considera. El único que cambia en trabajos productivos pues es ¿no? Entonces consideras que es distinto de eso, es la plusvalía. Ahí sí, pues es cero, ¿vale? Entonces, bueno, ya dicho eso, ya. Volvemos a ver este se llama tasa de plusvalía. Sí, tasa de plusvalía. Fíjense bien, les voy a decir, a ver, significa por cada peso que yo doy, imagínense que uno es el capitalista, por cada peso que uno da, ¿cuántos pesos el obrero me rinde, ¿no? Si yo invierto, por ejemplo, cada peso de salario, por cada peso de salario, por eso es el que ve más fácilmente el obrero, porque ese tiene que ver con su salario, ¿no? Entonces, como tiene que ver con su salario, ese es el que ve más fácilmente el obrero. Entonces, por cada peso que le paga el capitalista al obrero, ¿cuántos el capitalista se le regresan? Por ejemplo, si ese número P' vale 3, significa que por cada peso, por cada unidad monetaria, mejor dicho, porque puede ser euro, puede ser sol, puede ser dracma, puede ser yuan, puede ser, no sé, lo que sea, ¿no? Unidad monetaria, ¿no? Luego es más correcto usar esa expresión unidad monetaria, pero bueno. Ok. Entonces, si ese número vale 3, significa que por cada unidad monetaria que yo pago, ¿cuántas el capitalista recibe de allí? Entonces, eso es lo que significa tasa de plusvalía. Eso es lo que significa la tasa de plusvalía. Otro nombre que recibe es tasa de explotación. Otro nombre que le das a ese numerito es tasa de explotación. Porque ahí sí se ves cómo le estás tronando el dedo al obrero, cómo lo chicoteas y cuánto obtienes a partir de lo que le sacas al obrero, ¿no? Pero esa no es la única que le interesa. Esa la ve más fácilmente el obrero. Esta la ve más fácilmente el obrero, ¿no? Esta la ve más fácil el obrero. La que suele ver más fácilmente el burgués, que es la que a él le interesa, esa le interesa, es esta otra. Definición, vamos a definir la tasa de ganancia o cuota de ganancia, ¿no? Esta le vamos a poner el nombre G'. Entonces esta es delta B o la plusvalía entre capital constante más capital variable, ¿sí? Esta es la que más ve el capitalista. ¿Por qué? Porque esta es, ¿quién será C más B? C más B, luego le dicen el capital avanzado. A esta cantidad le llaman el capital avanzado. ¿Pero qué significa eso del capital avanzado? Capital es la inversión, lo que tú invertiste.
¿Cuánto pagas? Porque tú como capitalista tuviste que invertirle una feriecita, ¿no? Entonces, como tuviste que invertirle una feriecita es cuánto gastaste. Es decir, ya aquí no te interesa porque tú no solamente pagas en salarios, pagas también ¿en quién? En capital constante, es decir, en carne, en combustible, en la renta, etcétera, 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 ¿no? El capitalista, lo más importante, otra razón por la que este tiene que ser distinto de cero, es porque no va el capitalista al mercado nada más a soltar su... a actuar de forma altruista, ¿no? No va el capitalista simplemente a decir, le hace falta tacos a la bandita, entonces voy yo a trabajar para que tenga la bandita tacos. No, él va al mercado a ganar ganancias, va a ganar plusvalías. Entonces eso es a lo que va el capitalista, a ganar plusvalías, a ganar ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. A eso es a lo que va el amigo capitalista, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que este tiene que ser distinto de cero, ¿no? Porque es decir, está en una esfera de la producción, delta B, es decir, la plusvalía es lo mismo que la ganancia en una esfera de la producción. Ya después esto va cambiando, porque al industrial es al primero al que le caen las plusvalías, ¿no? Pero el industrial tiene que pagar renta, es decir, le tiene que pagar al terrateniente. El industrial tiene que pagarle al banquero. Entonces estas plusvalías se la van repartiendo entre el banquero y entre el otro fulanito y entre el terrateniente, y entonces así, ¿no? Entonces, esa es incluso cuando vas a hacer el comercio, porque luego tienes que comprar cosas, en el comercio también el comerciante se lleva su tajada de plusvalía. Es decir, toda la sociedad moderna vive a partir de las plusvalías que genera la clase obrera. Acuérdense, en México solamente es necesario con 30 minutos de trabajo. Bueno, lo que ahí decía Jonathan, ¿no? Con 30 minutos de trabajo es necesario que trabajes. Lo demás se vuelve plus tiempo. Y en ese plus tiempo, pues generas plusvalías, ¿no? ¿Ok? En ese tiempo generas plusvalías. Lo demás ya se lo va a quedar, estas riquezas generadas se las va quedando el patrón, ¿no? Ahora, el patrón le interesa tener más plusvalías. Entonces, conforme va teniendo más plusvalías, el patrón tiene dos formas de generar nuevas plusvalías. El patrón, o el patrón extiende la jornada laboral, y esa jornada, la extensión de esa jornada laboral es a lo que le llamas tú plusvalía absoluta. Es una forma de hacer lo que el obrero trabaja. Órale, lo chicoteas, órale. Tronas los dedos, tienes que trabajarle de más. ¿Cómo crees? Pues trabajando 12 horas, trabajando 15 horas, trabajando. Y muchas de esas cosas son las que platica Carlos Marx en su volumen, incluso en el volumen 1, en la situación de la clase obrera en Inglaterra, Federico Engels. Hay muchos ejemplos de esto, ¿no? De cómo se extiende. Esa es una forma. La segunda forma de extraer plusvalías es intensificando el trabajo. ¿Cómo lo intensificas? Con las máquinas. Ahora que está de moda la inteligencia artificial, las máquinas no sirven para que a la clase trabajadora la liberen, no sirve para que uno trabaje menos, no, al contrario, sirve para que uno trabaje más. ¿Por qué? Porque intensifica el trabajo, sirven para extraer plusvalías. Y es más, hasta pueden llegar a obligar al obrero a extender incluso sus jornadas laborales, ¿no? Porque las máquinas no las puedes apagar tan fácilmente. En la industria pesada tú no puedes apagar tan fácilmente un horno, ¿no? O tienes que contratar gente para que trabaje turnos nocturnos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la máquina lo que hizo
fue jalarle la oreja al obrero y entonces ponerlo a trabajar. Y entonces, con la revolución industrial, incluso fue que empezaron a trabajar los niños. Porque porque como la máquina ya hacía los trabajos fuertes, ya no necesitabas tú del músculo, entonces ya cualquier persona podía trabajar, y como cualquier persona podía trabajar, los niños también, y entonces, ¿qué creen? La mujer, el niño, entonces cuando contratabas a un obrero, contratabas a toda la familia, y se volvía una forma bien horrenda. La máquina lo que hizo en muchos casos fue, al contrario, tronarle el dedo al obrero. Es falso que la máquina en el capitalismo sirva para emancipar. Para que la máquina sirva para emancipar, tienes tú que expropiar los medios de producción, pero bueno, ahorita vamos poco a poco, ¿no? Entonces, como eso va ocurriendo, ¿qué creen? Empieza a crecer, aunque no creciese, sigue creciendo. Si aquí, por ejemplo, creabas, por ejemplo, originalmente 20 chelines o 20 unidades monetarias, con la introducción de las máquinas, genera 77 unidades monetarias, por ejemplo. El número que quieras ponerle va incrementando con la introducción de la máquina. La máquina sirve para eso. Ya, es que está duro el olor de los gises, por eso toso. No, sí, son nuevos, entonces está duro. Con respecto al IEMS. Pues, por ejemplo, el IEMS, lo que ocurre es que, vamos nada más con cuánto cobran por una clase. No, voy a conocer nada más la parte de la tutoría, ya lo demás ustedes lo hacen la cuenta de ejercicio, como en Facultad de Ciencias. Hago un ejemplo, ustedes hacen lo demás, o como hay ustedes en matemáticas, le dejan a sus alumnos. Yo hago uno, ustedes hacen los demás. ¿Cuánto cobra una asesoría por fuera a un niño por una hora? ¿Cuánto cuesta por afuera? 100 pesos. Más o menos. ¿Cuántos niños atienden ustedes? No vamos a dejarle que 30 por 30, bueno, 30 más 30 más 30, 90, ¿no? En un día, ¿cuánto atienden? ¿A 90? Entonces, si atienden, entonces, ¿cuánto? ¿Y cuánto por afuera es? A ver, no oigo. Pues son como unos 9,000 varos, ¿no? Son como unos, ¿cuánto les pagan? ¿1,000 varos? 1,000 al día. ¿Y al día cuánto ganarían ustedes por afuera? 9,000 varos, ¿no? Ahí está. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De cómo está la tasa de explotación, ¿no? O sea, ¿no? ¿En cuánto tiempo generarían, por ejemplo, 1,000? En la novena parte de su, digamos, en la novena parte de su salario, en la novena parte, si trabajan 8 horas, en la novena parte de las 8 horas, ustedes están generando esto. Ya lo demás es plus trabajo, ¿ok? Ya. Hasta ahí lo dejamos, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahora volvamos a bueno, estamos hablando, las máquinas no generan valores, así es que no me vengan con que la inteligencia artificial que genera muchos. No. Ahora, lo que sí es cierto es que somos los obreros los únicos los creadores de riquezas. Entonces, los únicos creadores de riquezas somos nosotros los obreros. Y Marx decía que los maestros son los obreros de la cultura. Así es que a mí no me gusta cuando decimos, es que no somos obreros. ¿Cómo que no? Sí, somos obreros. ¿Cuál es la mercancía que nosotros creamos? Pues la fuerza de trabajo de los muchachos. Oye, no traen fuerza de trabajo. Tú lo que estás haciendo es creándole la fuerza de trabajo a ellos. Eso es tu trabajo como obrero. Marx definía que un obrero era aquella persona que no tiene los medios de producción y que lo único que posee es su fuerza de trabajo. Nosotros lo único que tenemos es nuestra fuerza de trabajo, nuestra habilidad, nuestras habilidades, digamos. El trabajo y la fuerza de trabajo son dos cosas distintas. El trabajo es la fuerza de trabajo cuando la echas a andar. La fuerza de trabajo, digamos, es como tu habilidad de trabajar. Y el trabajo es cuando echas esa habilidad para trabajar
Andar, es decir, cuando trabajas, ese sí es el trabajo, pues ya, ¿no? Bueno, vamos a este de acá, vamos a este valedorcito de acá. Este es el que ve más fácilmente el patrón, el burgués, el capitalista, ¿no? Este lo ve más fácilmente el patrón, ¿sale? Este. Ahora, ¿qué es interesante de este de allí? Fíjense bien. Nada más es por cada peso, este significa es o por cada unidad monetaria, por cada dólar, por cada euro, por cada yen, por cada lo que sea, dracma, lo que sea, por cada uno con cada unidad monetaria que yo estoy aportando, ¿cuántas estoy obteniendo yo de ganancia? No es lo mismo. Una cosa es lo que le llama Marx la masa de ganancia, es decir, la ganancia, y la cuota de ganancia es por cada que yo invierto, cada unidad monetaria que yo invierto, ¿cuántas yo obtengo de ganancia? ¿No? Esta es la cuota de ganancia, esta, o tasa de ganancia, ¿no? Entonces hasta como derivada, eso suena a derivada, pues claro, es la media, luego si tú tienes la función de la ganancia, la instantánea, pues ya puedes determinar, ¿no? La cuota de ganancia instantánea, ¿no? ¿Vale? Si tienes la ganancia, la función de la ganancia, puedes determinar la cuota de ganancia instantánea, ¿no? Bueno, pero esta definición, eso tiene de interesante, por cada unidad monetaria, ¿cuántas? Por cada que yo avanzo por acá, ¿cuántas de ganancia obtengo yo? ¿Qué le interesa al patrón? Que este número crezca, que mientras menos yo esté invirtiendo, más de ganancia tenga. Eso es lo que le interesa al patrón. Mientras menos invierta yo, más yo tenga que ganar. ¿Pero qué creen? El patrón tiene un problema. El patrón tiene un problema muy grande. Fíjense bien, ¿para qué el patrón mete máquinas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Para obtener más plusvalías. Porque tiene también más competidores el patrón, ¿no? Por ejemplo, yo no soy el único que purifica agua. Hay muchas purificadoras de agua. Para yo ser el ganón de la purificadora, el ganador de las purificadoras, tengo que ser el que venda más barato. ¿Qué significa vender más barato? Que tenga que producir en menos tiempo mi mercancía. Porque la forma que nosotros tenemos para medir valor de las mercancías es medir en cuánto tiempo yo produzco una mercancía. Si me tardo menos tiempo, entonces más económica es la mercancía. Y entonces mientras menos tiempo, más barato. Y entonces a mí me compran más. Entonces a mí me interesa la creación de las máquinas y cada vez estar innovando las máquinas para cada vez estar teniendo esa ventajota. Pero ¿qué ocurre con la máquina? ¿Qué ocurre? Cada vez contrato menos obreros. Eso es verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Que si contratas menos obreros, tú lo que vas teniendo, pues ¿qué crees que va pasando? Pues que vas teniendo menos producción de plusvalías, porque las máquinas no generan plusvalías. Los únicos que generan plusvalías son la clase obrera. Si tú tienes menos, aunque tengas, mientras más máquinas tienes, vas teniendo menos obreros y entonces menos plusvalías. Entonces en la sociedad, mientras más rica se va haciendo, más máquinas hay, más competencia hay, pero al mismo tiempo llega un momento, donde la competencia también termina monopolizándose por una cosa a lo que Marx le llama la ley fundamental de la acumulación capitalista, que el capital grandote se va comiendo al capital chiquito, y esto es lo que hace que el capital crezca de una forma marcadiablo, la ley general de la ley fundamental de la acumulación capitalista. Más el grandote se come al chico y más rápido va creciendo el capital. Esa es una razón por la que crece el capitalismo. Una, el maquinismo. Es decir,
Pero lo que hace todavía más rápido, si tú crees que la revolución industrial hizo que la sociedad avanzara de forma marcadiablo, Nel, pues le gana la ley fundamental de la acumulación capitalista, es decir, que el grandote se come el chiquito, hace que el capitalismo avance más rápido que incluso el maquinismo, incluso en la época industrial. Ah, pues, ¿qué crees? Si tú crees que eso era, pues hay una forma que todavía el capitalismo tuvo que usar para crecer más rápido, el sistema bancario. El sistema bancario es el que el capitalista tuvo que emplear para que creciera lo más rápido posible. Todavía, ¿por qué? Porque el capitalista presta dineros. Pum, 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 pum. Bueno, ahorita explico. Es que ya me estoy adelantando, pero bueno, todavía el sistema bancario, digamos que es una cosa como fantástica. Bueno, es que, para los que han estudiado teoría de grupos, luego en la teoría de grupos tú ves que el grupo es o isomorfo al producto cartesiano de los grupos normales. Es algo así, es como los grupos normales, el sistema bancario, el sistema la ley fundamental de la acumulación capitalista, como el maquinismo, todas esas cosas, bueno, ya, para los que entendieron, perdón, bueno, ya. Pero no quería dejar de decir ya lo dije, bueno, para los que entendieron. Entonces, algo así ocurre. Vamos a ver, ¿qué ocurre con esta cantidad? Bueno, ya les expliqué qué es, ¿no? Por cada que el capitalista invierte, cuántos obtiene él de ganancia en una esfera. Pero, mientras más máquina haya en la sociedad, máquina como medio de producción, no como medio de utilidad. Son dos cosas distintas. La máquina no tiene una única definición, la máquina tiene dos definiciones. Una definición es cuando a mí me sirve como medio de vida, como mi celular, que me están llamando, que estoy llamando. Entonces el celular bajo esas condiciones yo tengo el control del celular. Entonces bajo esas condiciones no es del capital, es instrumento de vida. Esa es una definición de máquina. La otra definición de máquina es cuando se vuelve un instrumento del capitalista, cuando es capital constante, cuando sirve para enajenar al obrero, para extraerle plusvalías. Esa es la segunda definición de esta cosa, ¿no? Es la segunda definición. Y bueno, esa es la segunda definición. Son dos definiciones. Yo ahorita estoy abordando cuando la máquina no sirve como instrumento de vida, sino cuando sirve como instrumento del capital para extracción de plusvalías. Eso es lo que estoy abordando yo ahorita, porque al rato van a decir, no te compres tu iPhone, que el iPhone, hijo de su... No. El iPhone sirve como medio de vida casi siempre. Si te sirve, que porque tú tienes que estar al servicio del iPhone todo el día porque es del patrón y el patrón te está tronando los dedos, entonces se convierte en un medio de explotación. Pero estamos abordando cuando es capital, cuando sirve para valorizar, como dice Carlos Marx, es decir, el capitalista llega con 2 varos y los quiere convertir en 353. Eso significa valorizar, esa es esta fórmula. Empiezas con dinero, luego te vas con la mercancía y luego llegas a dinero prima. O sea, dinero prima es con lo que empezaste más un delta D. Este delta D, obviamente, distinto de cero, ¿verdad? ¿Ok? Distinto de cero. Porque si no, tú no vas al capitalismo a nada más a llegar y sacar lo mismo de siempre. Si no, mejor lo atesoro, mejor lo meto abajo del colchón. Y me ahorro, ¿verdad? Toda esa situación, pero yo voy a ganar. Entonces, como voy a ganar, tengo que hacer que sea distinto de cero, ¿verdad? Pues entonces, a eso es a lo que voy al capitalismo, ¿no? Y esto solamente puede hacerse con la extracción de plusvalías, ¿ok? Ya. Ok. Ahora, regresando a fíjense bien,
como las máquinas cada vez hay más, este tiende a hacerse cada vez menos plusvalías hay. Entonces, ¿qué ocurre? Como cada vez hay menos plusvalías, hay un problema. Este tiende a hacerse cero, este tiende al cero, este se va a cero, este se va a cero. ¿Por qué? Porque delta B se está yendo a cero, es decir, la plusvalía se está haciendo al cero. Mientras más máquinas hay, este se va yendo cada vez al cero, porque hay más máquinas, menos trabajo, y por lo tanto este se va yendo al cero. Entonces el capitalista tiene un problema, que cada vez va ganando menos. Con la misma inversión, invierte lo mismo, pero aunque el capitalista invierte lo mismo, el capitalista tiene menos, gana menos. El capitalista entonces se va desesperando, va diciendo, bueno, ¿qué, Pedro? Estoy invirtiendo lo mismo y estoy cada vez peor. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos en crisis. Ya empieza a sentir la crisis económica. El capitalista empieza a sentir la crisis porque aunque va invirtiendo lo mismo, va ganando cada vez menos. Entonces eso obliga al capitalista a hacer varias cosas, a expandirse los mercados y, por ejemplo, eso es a lo que le llaman, por ejemplo, globalización. Una consecuencia de la decadencia de la cuota de ganancia es que el capitalista se va a expandir mercados, es la consecuencia de las crisis económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una parte. ¿Qué es lo que hace entonces el capitalista para combatir la decadencia de la cuota de ganancia? ¿Qué es lo que tiene que hacer el capitalista bueno, pues dividamos, viendo así muy matemática la cosa, dividen entre B el numerador y el denominador, y entonces esto que les va quedando, delta B, entre C más B, entre B, C entre B, delta B entre B, entre C entre B, más B entre B, 1. ¿Y quién es este? La tasa de explotación. Entonces, la tasa de explotación, C más B, C entre B, más un 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Como este número se va a cero, como este fulanito se está yendo a cero, ¿qué es lo que tiene que hacer el capitalista para evitar la crisis económica? Es decir, para evitar explotar al obrero, ¿verdad? Quien haya dicho está muy bien, ese sí sabe. Que aumentar la tasa de explotación. Para evitar que este se vaya a cero, tiene que hacer que el obrero sea más explotado. Entonces, por eso cada vez pagan menos. Una forma de evitar, pues, de hacer las tasas de explotación más grandes, pues es, por ejemplo, metiendo máquinas, ¿sí? ¿Verdad? Porque aumentas las plusvalías, intensificas el trabajo. Otra forma, pues es que pagando menos, es decir, haciendo más chico, este numerito. Entonces este numerito lo vas haciendo más pequeño, y entonces mientras este se hace más pequeño, el otro se va haciendo más grande, y es la forma que tienes tú para combatir las tasas de plusvalía. Pero ¿qué creen? A la larga tienes que pagarle a los obreros. ¿Habrá algún caso de algún loquillo que no le pagues, o por ejemplo, o de casos raros en los que no pagues, ¿no? Pero no es la norma, ¿no? En la masa de obreros tú le tienes que pagar a la masa de obreros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La cuota de ganancia tiende a disminuir, y la forma que hacen los capitalistas para combatir la cuota de la ley de la decadencia de la cuota de ganancia, pues es haciendo que ganen menos, ¿no? ¿Sí? Ahora, esa es una, esa es la fundamental, de hecho. Pero quiero decirles, porque van a decir, eso ocurre en todas las esferas de la producción. En todas las esferas de la producción ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué ocurre esto en todas las esferas de la producción? Porque si ustedes, supónganse, la cuota de ganancia se iguala para todos los capitalistas, sigue siendo más o menos la misma para todos los capitalistas. ¿Por qué? Porque miren, supónganse que yo de repente produzco tornillos
y que de repente la gente ya no quiere tornillos. Entonces, y de repente la gente quiere comprar tuercas. Entonces yo dejo de producir tornillos y empiezo a producir tuercas. Entonces, más o menos empiezan a igualarse las tasas de ganancia porque más o menos todos brincan, los capitalistas, de una esfera de la producción a otra esfera de la producción, de tal forma que todo se va igualando y entonces esta tasa de ganancia más o menos termina siendo la misma para absolutamente todos los capitalistas, ¿no? Lo mismo ocurre con la tasa de explotación. La tasa de explotación suele ser más o menos la misma porque los obreros, si ven que en una esfera de la producción, es una esfera de la producción más o menos va disminuyendo, los están explotando mucho en una fábrica, pues pasan de una fábrica a otra. Y entonces, pues más o menos los capitalistas terminan manteniendo la misma tasa de explotación, ¿no? Porque como los obreros van brincando de una zona a otra, eso va ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El nearshoring. ¿A qué se debe el nearshoring? El nearshoring, lo que ocurre es que los capitalistas entonces van de las zonas de cuota de ganancia menores a las zonas de cuota de ganancia mayores. ¿Cuál es la zona? Es decir, de los números, donde este es más chico, a las zonas de donde la cuota de ganancia suele ser más grande. ¿Qué significa? Que en México lo que tienen es que tienen una cuota de ganancia más o menos alta a nivel mundial y por eso el famoso nearshoring en última instancia, porque llegan a México, porque aquí a México es donde esta cuota de ganancia es la más grande, van de las zonas del más chico a las zonas al más grande y por eso llegan a México. Pues no es raro, pues nada más vean, la clase trabajadora mexicana es la segunda clase trabajadora más trabajadora del planeta. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Pues por eso llegan, porque dicen, aquí tengo que pagar menos en salarios, aquí es donde se combate con mayor fuerza, es donde se combate, y es decir, entonces es donde tienden a hacer que la tasa de explotación se vaya al infinito, ¿no? Es decir, que es donde tienden a hacer que la tasa de explotación se haga cada vez más grande, más grande, más grande, y es en donde tiene que hacer. Entonces, esta es una de las razones o la razón primordial de la crisis económica, pero no a mí me hubiera gustado hablar del sistema bancario, porque el sistema bancario, ¿qué es lo que ocurre al sistema bancario? Al sistema bancario se endeuda, todo el mundo queda en deuda, en el sistema bancario todos están en deuda, pero si en otra ocasión me dan la oportunidad de hacer otra conferencia, explicamos qué ocurre con el sistema bancario. Y en el sistema bancario esto es lo interesante. ¿Por qué en el 2001 en Argentina la gente no podía sacar dinero? ¿Se acuerdan? No podían sacar el dinero porque no había dinero y el dinero que había era papel basura. No servía para nada el dinero. Entonces, ¿por qué ocurre esa situación? Carlos Marx también y su amigo Federico Engels también lo explican. Y pues esta es la razón de por qué nosotros... Entonces, ¿cuál es el papel del sindicato o de cualquier sindicato en todo esto? Como los patronos buscan aumentar la tasa de explotación para que no caiga la cuota de ganancia, es decir, para que lo que buscan es que hacerlo que se vaya a infinito para evitar que no se vaya a cero, pero ¿qué creen? Mangos, porque para eso existen los sindicatos. El papel del sindicato es evitar que vaya disminuyendo, que no se vaya haciendo más chico, es decir, que crezca. No, o ¿qué significa? Que se haga más chico significa que ¿qué? Trabájale más para mí, más plusvalías para mí, o que vaya creciendo para acá, o que se intensifique el trabajo, o ese es el papel de los sindicatos, es decir, salvaguardar el valor de la fuerza de trabajo de la clase trabajadora. Ese es el papel de los sindicatos.
Entonces, pues se supone que para eso tiene que tener el obrero sindicatos combativos y toda esa situación, y que no tenga sindicatos charros, porque los sindicatos charros, lo que ocurre es que esto va disminuyendo, es decir, cada vez las tasas de plusvalía terminan haciéndose más grande para el patrono, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos, creo que si alguien tiene unas dudas, y ya para ir terminando, porque creo que hay alguien, ¿no? Sí, abrimos una ronda de preguntas. No sé si tengan alguien alguna cuestión, alguna pregunta que puedan comentar, o comentarios también. Sí. Gracias. En estos días ya se está hablando de las 40 horas, ¿no? Aprovechando complicado que estuvo con la Corte, ya hay algo de las 40 horas ahí. ¿Cómo se manejaría entonces este rango de explotación? Bueno, no sé si una por una o todas al final, o qué sea lo más cómodo. Una por una. Bueno, pues ya la situación de las 40 horas, pues es lo que no quieren los patronos tan fácilmente, porque deja de existir el nearshoring, y entonces ahorita que es un número, es algo fabuloso, que por lo del nearshoring, por eso no quieren lo de las 40 horas, ¿no? Pero ahí cuando es una cosa de fuerza contra fuerza, ahí ya se vuelve una cosa de fuerza. ¿Quién tiene más fuerza? ¿O el obrero o el patrón? Y aquí va a ganar, las 40 horas se imponen si el obrero tiene más fuerza, es decir, pues si tiene más músculo, si muestra el músculo, si muestra la potencia, el poder, el obrero, gana. Si no, es el patrón el que gana. Aquí ya es una situación de fuerza. El que tenga más fuerza gana. Están jugando a las fuercitas. Otra cosa, perfecto. Sobre eso mismo. Mira, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que de esta ley de la decadencia e igualación de la cuota de ganancia muestra? Algo muy importante. Que como para decirlo, como Marx lo hubiera explicado, entran en contradicción las fuerzas productivas de la sociedad con las relaciones de producción. Dicho en cristiano, ¿qué significa? Que en este caso hay muchas relaciones de producción. Por ejemplo, el Estado-nación es una forma de relación, las relaciones de propiedad, o en este caso, la relación entre clases sociales. Esa relación entre clases sociales es otra de estas relaciones. Entonces, esta relación de producción obrero-patrón entra en contradicción con las fuerzas productivas de la nación, porque mientras más se está produciendo, más se produce. Es decir, el obrero lo tienes que explotar, y cuando lo explotas produces más riquezas, pero curiosamente al mismo tiempo la sociedad se está yendo a la quiebra. Hay una quiebra en la sociedad, está quebrándose la sociedad. ¿Cómo es posible que mientras más produces, más haces, faster, faster and faster, o sea, más rápido, más rápido, más rápido, y al mismo tiempo te estás yendo a la quiebra? Entonces, ¿qué? Hay una contradicción en la sociedad está en contradicción, están las relaciones de producción en contradicción con las fuerzas productivas de la sociedad, y eso abre camino para la revolución socialista, que es en el momento en el que las fuerzas productivas están, esta contradicción se hace más grande. ¿Sale? Tenemos dos preguntas más, porque tenemos en el programa la presentación de nuestro guitarrista, que está ahí, nuestro artista. Entonces, nada más para Gomaya de Azul. Sí, en su opinión y con la exposición que nos acabas de dar, ¿qué opinas acerca de la instauración de los relojes checadores que se quiere dar ahora en el instituto para nosotros los trabajadores? Mira, que es una cosa, es como lo mismo, ¿quién tiene más músculo? ¿Quién tiene más músculo? ¿Quién va a empujar al sindicato para que tenga más músculo? ¿Quién? Aquí es una cuestión de fuerzas y obviamente de dirección. Mira, ¿por qué triunfa la Revolución de Octubre en el 17? Porque había dirigentes a la altura de la situación. Estaba el partido bolchevique, dirigido por Lenin y Trotsky. Estamos en la casa del viejo Trotsky. Entonces estamos en su casa, y una vez más, pues es una fecha fantástica, porque hoy se celebra la Revolución de Octubre. Es en el otro calendario, ¿no? El 7 de noviembre, en el otro calendario, es la toma
De hecho, no me extrañaría, creo que en Rusia, en estos días, en este día, es cuando se celebra la Revolución de Octubre, el 7 de noviembre. Por eso es un fantástico día. ¿Qué ocurre con el reloj checador? ¿Quién tiene más fuerza? ¿No? Se reduce a que el sindicato tome un papel de dirigente que sea capaz de aglutinar las fuerzas para impedirlo, ¿no? De eso se trata. Porque, ¿quién tiene más? Bueno, mira, tú dime, ¿quién es el único productor de riquezas? La clase obrera. ¿Quién tiene No se prende un solo foco, no se mueve ni una sola rueda, no hay ni siquiera se llena de agua una botellita sin el sagrado permiso de la clase obrera, como si lo hubiera dicho Ted Grant. Entonces, sin nuestro permiso no ocurre nada. ¿Cómo es posible que si nosotros, teniendo esta situación, seamos los que lo vayamos a permitir? El reloj checador, si no lo queremos, pues entonces es una situación de dirección. ¿Sí me explicó? ¿Ah? Eso es lo que pienso. Terminamos con las dos preguntas más. Okay. ¿Tenemos al español? En la actualidad estamos viviendo los profesores un cambio tecnológico muy importante, y ese cambio tecnológico lo están aprovechando pues las diferentes instituciones educativas para poder egresar a más estudiantes, en este caso, por ejemplo, cursos en línea, el bachillerato en línea, y entonces el papel del profesor pues queda hecho a un lado, digamos, ¿no? Entonces, en el GEMS, una de las maneras en cómo quiere calificar, digamos, el costo del GEMS es el número de egresados, ¿no? El número de egresados se convierte en el elemento que valida y, en cuanto a la inversión y en cuanto a lo que se obtiene. Pero no solamente es eso, una escuela del sistema escolarizado, hay otros tipos de ganancias que se tienen, por ejemplo, en la colonia, en la región, en la delegación, etcétera, pues bajar los índices de violencia, por ejemplo, ¿no? Pero eso no se maneja como un elemento que pueda ser medible para ver el éxito del GEMS o no, por un lado. Y por otro lado, también la sociabilidad de los estudiantes en un sistema escolarizado, que no lo van a tener si se hace un sistema de bachillerato en línea, para tener números de egreso mucho mayores. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo era la educación en la Unión Soviética? Pues estamos aquí en la casa de León Trotsky y ni modo que no hablemos de eso, ¿no? Pues era la sociedad más educada del mundo, ¿no? Mira, es el país del mundo donde más científicos había en el mundo. Entonces, fíjate, más científicos, solo en la Unión Soviética, solamente ahí, había más científicos que en Alemania, en la RFA, en la federal, en la RFA, que en Japón y en Estados Unidos juntos. Y en Inglaterra juntos, en esos 4 países. Había más científicos había más científicos en la Unión Soviética que en esos 4 países juntos. ¿Cuál es mi opinión? Que tras dejar de ver a los medios de producción que dejan de existir para producir capital y que sirvan para beneficio de la sociedad, entonces ocurre lo mismo con todas las esferas de la sociedad, con todas. Mira, del desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad se desprende la forma del aparato político, la forma del aparato ideológico, la forma de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros estamos obligados a una situación donde, como tú dices, es número, es un reflejo de la forma en cómo se está produciendo en el capitalismo, ¿no? Es una cosa del capital, de la contradicción que hay en el capitalismo. Mientras más produces, más rápido, ganas cada vez menos, entonces a ti lo que te interesa es que salgan como tengan que salir, porque esas son las relaciones de producción. Cambia todo, hasta la forma de la familia, cuando cambian las formas de las relaciones de producción, cambian las formas de las relaciones de la sociedad. Incluso las parejas en su mayor parte se conocen incluso ahora en internet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ha cambiado absolutamente todo. ¿Qué es lo que tiene que suceder
para que pase una situación como la que conoces, como la que me comentas, donde la educación vuelva a servir al aparato, a la sociedad, para generar mejores personas, pues es expropiando los medios de producción. Si no, no hay de otra, no hay de otra. Tienes que expropiar las grandes tierras, la banca y la industria pesada. Si no, compañero, yo no lo digo más. Esa es mi opinión. Compañero de ahí más. La sociedad medieval duró aproximadamente 1000 años, ¿no? En el caso del capitalismo estamos viviendo una quinta, sexta etapa de cambios en los sistemas tecnológicos, ¿no? Estamos viviendo la era digital, la inteligencia artificial de que has hablado, ¿no? La revolución de 1917 en Rusia fue un intento de terminar con ese sistema de explotación, ¿no? Marx y Engels participan en la formación de la Primera Internacional. Lenin y Trotsky son impulsores de la Tercera Internacional. Mi pregunta sería, ¿qué tanto en esta etapa el capitalismo se muestra todavía vigoroso a pesar de los efectos destructivos al medio ambiente, a las guerras, pero está funcionando todavía ese capitalismo a la manera de la visión clásica que tenía Carlos Marx, o está en una etapa ya de deterioro? ¿Cuál sería tu punto de vista? Es fantástica tu pregunta. Con el capitalismo tiene que ver con eso. Mira, el patrón siempre va a encontrar la forma de salirse con las suyas. Si no existe una vanguardia revolucionaria, un partido revolucionario como el bolchevique en aquel entonces, siempre va a buscar, porque la decadencia de la cuota de ganancias va cayendo chico, porque se va haciendo chico, y crece. ¿Sabes cómo crece? A consecuencia de aventarle las deudas a la clase trabajadora a las espaldas. Si tú no le haces crecer a las espaldas a la clase trabajadora, entonces no sale adelante, pero siempre ocurre eso. Tras todas las crisis económicas, para salir adelante le avientas, y eso queda muy claro en la parte del sistema bancario, en el sistema financiero, porque los bancos están quebrados. ¿Y por qué están quebrados? Porque no hay dinero. ¿Y por qué no hay dinero? Porque los industriales pidieron una cantidad endemoniada de dinero que no existía en la sociedad. Entonces tuvieron que inventar unas cosas que se llaman los bonos de deuda, y también utilizan, por ejemplo, las hipotecas entonces muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando llegan todas esas deudas a los bancos de regreso, significa banco, págame banco. Pero como llegan al mismo tiempo a todos los bancos, no hay forma de pagar, y es ahí donde empieza la crisis económica. Muchas veces lo que hacen los bancos, vamos a imprimir dinero basura, vamos a echar a andar la máquina, y empiezan a imprimir, pero todo ese dinero que imprimen es dinero basura, porque el dinero es el dinero es símbolo de oro, pero si no hay oro, ¿qué crees? Y si no hay oro suficiente, ¿qué crees? Crisis económica. Entonces, en las épocas de crisis económicas, el oro va brincando de un lado a otro, pero ¿qué crees, amigo? Como no hay forma de salir de la crisis, ¿qué es lo que dices? El banquero dice, no, yo no voy a pagar, que pague el obrero. Entonces, ¿qué dice el obrero? Yo no voy a pagar tus deudas. Y entonces empieza un forcejeo, otra vez empieza un forcejeo. ¿Quién gana? El que tenga más poder. Y entonces es el momento de un estallido, de una revolución socialista. Mira, la gran revolución, la de 1789, la francesa, estalla. Ya sé que es una monarquía, pero está ya por una situación semejante a esa. El régimen de Luis XV estaba endeudado porque se fue de guerra tras guerra tras guerra. ¿Y qué crees que pasó? Que quería que la plebe la pagara. ¿Qué dijo la plebe? No, como dice ¿cómo se llama? ¿Sí vieron Parque Jurásico cuando el Dennis Nedry sale en la computadora? No. Lo mismo, la clase obrera le contesta, no. Y entonces la clase obrera no paga. Pues entonces, ¿qué, Pedro? ¿Qué está ya? Una revolución socialista.
Entonces, en este caso, pero en el caso de 1789, pues estalló la gran revolución. ¿Por qué? Porque ya no había harina, había pronto, estaba frío todo, porque había sido la peor época de frío en ese momento en Francia. Toda la gente se andaba muriendo de frío, etcétera, etcétera. No había harina para dar de comer. Las mujeres, cuando había acaparamiento de harina, las mujeres francesas brincaban y se rifaban el tiro para evitar el acaparamiento de harina y de pan, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Estalló la gran revolución, ¿no? Entonces, ¿qué es una época? Es cuando empieza una época de revolución. ¿Sí? En nuestra época, la época de la revolución socialista. Bien, la última pregunta. Sí, bueno, más que pregunta, es una propuesta que así exactamente como lo explicaste en el pizarrón, por qué no funciona el capitalismo, con una matemática muy simple, vaya, no me estoy quejando, pero creo que está muy bien para el público en general. Sería muy bueno que explicaras lo mismo del sistema socialista, para, pues, vaya, diciendo si hay una opción, porque muchos la conocemos teóricamente, pero vaya, con una fundamentación así, con una cosa muy simple, con una explicación básica, sería muy bueno pues tener una segunda plática por qué la opción del socialismo es la opción. Nada más a modo de propuesta. Mira, no es muy difícil, ahorita lo puedes ver. ¿Por qué? Porque la plusvalía ya deja de ser propiedad de la gran clase capitalista. Realmente no necesita mucha álgebra. ¿Por qué? Porque la plusvalía ya deja de ser propiedad de la clase capitalista. Es decir, las riquezas, ahora, ¿quién se las queda? Las plusvalías, pues la clase trabajadora, y es ella la que decide. A ver, hacen falta hospitales, órale, aquí tengo las plusvalías que creamos, ¿no? El obrero, durante las primeras épocas de una revolución socialista, siguen existiendo las plusvalías, pero la diferencia es que ahora ellas son, las plusvalías sirven para el servicio de la sociedad, porque es la clase trabajadora la que va decidiendo. Eso es lo que se llama la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado es el proletariado quien decide qué pasa con las plusvalías. Y entonces, ¿hace falta un hospital? Hacemos un hospital. ¿Hace falta 2 hospitales? Hacemos 2 hospitales. Si hace falta un aeropuerto en el cielo, construimos un aeropuerto en el cielo, pues, ¿no? Eso es todo lo que te puedo decir. Y otra cosa, el socialismo no se ha dado realmente en la sociedad en la que... lo único que hemos tenido en la época de 1917 a 1924, lo único que tuvimos fue una economía, bueno, sí, una dictadura del proletariado, sí, pero esta cosa se fue degenerando en la medida de que la burocracia stalinista se empezó a apropiar del aparato estatal, ¿no? Y bueno, esa es otra plática, ¿no? Lo único que te puedo decir, ¿no? Bien, pues vamos a brindarle un fuerte y caluroso aplauso a Ahorita vamos a hacer un cambio de aquí rápido para que se ponga nuestro siguiente, bueno, el músico invitado. Y bueno, las personas que gusten, también ya vamos ahorita a dar las listas si ya también tienen algún evento. Y nada más vamos a hacer el cambio rápido, ¿no? Gracias. Gracias.